Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. El día de hoy, pandilla, nos vamos a enfocar ahorita en mostrar un acuario, el cual nos va a platicar ahorita mi querido Edgar. Saluda a la pandilla, Edgar. Sufrió pues sí algunos cambiecillos, sufrió por ahí algunas catástrofes, pero aquí el buen Chris viene a salvar, viene a documentar este acuario y pues como siempre se los vamos a mostrar para quitar algunos tabús que tenemos por ahí, para desmentir algunas cosas y pues también, ¿por qué no? Si se sienten identificados con esto, pues que también ustedes lo lleven a cabo. Acompáñenos a conocer a nuestro amigo Edgar. ¿Cómo estamos? Primero que nada, mi amigo Edgar. Aquí contento de recibirlos. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación, también al buen Chris por habernos tomado en cuenta para ser partícipes de esto. Cuéntenos primero que nada, que es con lo que me gusta siempre empezar los videos. ¿Cuánto tiempo tiene en el hobby usted? Yo soy muy nuevo, en el hobby tendré 4 años, 3 años, 8 meses, 4 años. Okay. Yo empecé con agua dulce como todos. Okay. Vi que en la casa de mi cuñada había un goldfish llamado César, en una boyu de este tamaño, en la esquina de su sala, y ese fue el culpable de todo esto. Así es, seguí con los peces discos, logré tenerlos, llegué a tener en un tanque 14, okay, ya muy grandes, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Okay. Me puse el reto de poner plantado con discos, logré tener plantados con discos. Okay. Y después de eso me puse el reto de tener marino, pero aquí lo más importante es que todo lo han fabricado mis manos. El acuario que ustedes pueden ver aquí atrás, pregunté con quién la había fabricado y pues el fabricante es él. Sí, no, yo tuve que vender mi tanque, el de discos, okay, al papá de uno de mis alumnos, que es veterinario. Él metió un programa Zagarpa, me lo pidió de emergencia para que él pudiera tener un apoyo y crecer con sus proyectos, okay, y se llevó mi tanque. Él a cambio me dio roca, aragonita y me dio todo lo que se necesitaba, pero yo quería un tanque más grande porque tú sabes que no tenemos llenadero, ¿no? Correcto. Para mi buena fortuna, mi padre desde muy chico me enseñó muchos oficios. Okay. Entonces, yo hice mi herrería a la altura que yo quería. Yo hice mi base, okay, yo la soldé. Tengo la fortuna de que tengo un amigo que tiene unas vidrierías muy, muy grandes. Okay. Y él me regaló el vidrio. Pero él me dijo que yo lo cortara a mi gusto. Entonces yo corté mi vidrio, yo lo armé. Yo hice mis medidas, yo hice mis puertas, yo hice mi canopy, todo lo hice. Okay. Pero si por mí hubiera sido, lo hubiera hecho de toda la pared. Pero como me lo regalaron, pues las medidas salieron con lo que me dieron. Muchas veces nos dicen que si no es con ciertos materiales no funciona. Correcto. Pero también no nos enseñan a la manera correcta de aplicar y de aprovechar los materiales. Yo honestamente me di cuenta que no necesitaba tanto dinero, sino necesitaba disposición para hacer mis cosas. Yo honestamente he reciclado. Para otras personas podría haber sido desperdicio, como mi amigo Luis, el de la vidriería, pero para mí fue un tesoro porque yo no hubiera tenido el dinero para hacer el tanque de este tamaño. Eso es lo que he aprendido, a ser paciente y a leer y a escuchar las indicaciones de las personas que se dedican a hacer esto. ¿Qué consejo le puede dar a la pandilla que quiere adentrarse a este mundo, pero que por videos que nos han mostrado, cosas que nos han dicho, que tiene esa duda, ese miedo de la crítica, de que lo crucifiquen, porque literalmente en vez de ayudarnos nos crucificamos, y que no se ha animado a armar un sueño que tal vez tenga, tal vez no de este tamaño, tal vez pequeño, del tamaño que sea, pero que eso ha impedido que lleve a cabo esa realización? Yo pienso que es como hemos crecido, la educación que se nos ha dado, ¿no? Porque todo viene de tú cómo has crecido. Si no te lo dan, no te esfuerzas por él, número uno. Como todo cuesta caro, pero tengo muchas ganas, pues me quedo con las ganas porque no voy a poder. Y por ejemplo, yo la verdad es que soy una persona que la vida me ha enseñado a trabajar. Crecí con muchas carencias y eso a mí me ha hecho ser inteligente para tratar de conseguir lo que otros no quieren conseguir porque no se quieren esforzar. Correcto. La pandemia a mí me dejó ahorita
mal, como a muchos en este país, ¿no? Honestamente yo soy una persona que tiene un negocio, nos dedicamos a la educación y como saben llegó la pandemia y nos bajó la cortina y mi patrimonio de 21 años se acabó sin yo haber cometido un error. Correcto. Entonces todos los problemas que a continuación se van a enterar de este tanque fueron por la pandemia. Okay. Entonces a la pregunta que tú me dices, ¿qué les puedes decir? Pues primero que tengamos paciencia y que si caemos y logramos estar arriba, nos podemos volver a levantar y con más fuerza. Correcto. Y de verdad, yo me inspiré mucho en uno de los videos que subiste del señor Andrés. Okay. Y la verdad, ese era el último empujón que a mí me hacía falta. Y el Señor me dio una lección de que se me olvidó que estuve arriba con mi tanque y hoy que estuve abajo no tenía fuerzas y al ver al Señor me volvieron a salir. Pero también el querer es poder. Si siempre vamos a decir que no nos alcanza, pero no nos esforzamos, pues entonces nunca vamos a poder. Y no todo cae del cielo, ¿no? Pues está muy claro, el señor Andrés y un servidor les va a demostrar en un futuro que no es así. Pero hay que acercarse a la gente que te va a ayudar y que no te va a destruir. En este caso, por eso me siento cómodo con ustedes. Ahora me paso de este lado. Cuéntanos, Cris, tú exactamente a qué has venido, a qué nos has invitado, qué les quieres mostrar a la pandilla para que se terminen de convencer de qué es lo que tú estás produciendo para ellos. Sí, mira, Tren, pues yo lo que quiero que vea la pandilla y que se convenza a la pandilla es que, aparte de que mi formación es bacteriólogo, quiero que sepan que la columna vertebral de un acuario son las bacterias. Hay que darles los nichos correctos y eso conlleva flujos correctos, la piedra correcta, hasta el aquascaping correcto. Y con eso créeme que van a tener un acuario siempre estable, que la estabilidad es lo principal en este hobby. Y no se necesita, como dice el señor Edgar, grandes cantidades de dinero para tener el acuario de nuestros sueños. Y pues yo vine a aportar un granito de arena porque me considero una persona humilde y una persona que va a aportar en lugar de regañar o de destruir los sueños de alguien, ¿no? Pues eso venimos, ¿no? A echar nuestro granito de arena. Entonces yo invito a toda la pandilla que no sea soberbia, ¿no? Que ayude. Siempre hay algo que aportar, algo benéfico. Eso es lo que les queremos mostrar. La resurrección, el renacimiento de un acuario, como nos cuenta que era mi querido Edgar, de Acróporas. Van a ver el equipo que tenía y se les estaban dando. Inclusive muchos de los máster o algunos de los máster que nosotros conocemos dieron crédito a esto. Lo vieron presencialmente, se llevaron piezas cuando esto se estaba derrumbando. Porque aquí el señor Edgar literalmente le dijo a Cris, aquí está mi acuario, para que le demuestres a todas esas personas que tienen la duda de que si su bacteria es buena o no es buena, que lo tome su acuario como un lienzo para que a todos ustedes les demuestre que lo que está hecho en México está bien hecho. Les vamos a mostrar algunos de los problemas que tiene este acuario y que el buen Cris con su bacteria nos va a ayudar y pues obviamente que ahora sí quede documentado. Vamos a presentarles, pandilla, el acuario y que nos cuente más o menos el señor Edgar qué es lo que tenía y qué es lo que se le va a hacer. Acompáñenos. Que nada, señor Edgar, cuéntenos de qué capacidad de litraje es este acuario. Bueno, la urna principal es aproximadamente de 680 litros. Okay. El SOM viene siendo más o menos de 220, 260 litros. Como te digo, esas fueron las medidas que me dieron y a eso me basé con lo que me regalaron. Y pues ahí está una prueba. Yo llegué a tener fracs de Acróporas, como puedes ver ahorita que lo grabes, allá hay muchas bases donde estaba colocado todas mis mini colonias y colonias de Acróporas. Ya estaba muy poblado. Aquí tenía 3 tipos de montípora, como puedes ver, demasiado grande. Es lo que quedó de todo lo que yo tenía. Okay. Estaban combinadas con color morado, con rojo y esa baby petal, que es lo que nos quedó. Tenía Acróporas, tenía montíporas, nidos de pájaro. Este chaliz medía 85 centímetros y medía 65 centímetros. Pues se los queremos enseñar para que vean el antes y el después. Obviamente no se va a hacer en este video,
se va a ir documentando, pandilla. Les voy a ir compartiendo ya sea por mis redes sociales, cómo es que llegó y cómo es que va a quedar con la bacteria de mi buen amigo Chris. ¿Por qué hacemos mención tanto de esto? Cuéntanos qué problemas les ves aquí, mi querido Chris, en el acuario, que tu bacteria nos puede ayudar. La bacteria va a ayudar primero a balancear lo que son los parámetros. En este caso, este es un acuario que está en ceros de parámetros, o sea, está muy limpio. Entonces, por esa misma limpieza, pues es que la cianobacteria está haciendo de las suyas y se está alojando en las piedras y en los corales muertos, porque ahí ella encuentra los fosfatos que requiere para crecer. Y ahorita el señor Edgar también carece de una bomba que lamentablemente se le descompuso, y es por eso que de este lado del acuario pues vemos un poquito más de cianobacteria, ¿no? La bacteria lo que va a hacer va a competir literalmente contra la cianobacteria, y pues esperamos que le gane. También vemos un poco de Valonia en lo que es la montípora, el esqueleto, y pues también tiene algún problema de asterinas, ¿no? Pues nuevamente, señor Andrés, como se lo dijimos ese día que fuimos, usted puede ser tal vez, al igual que todos nuestros invitados, la inspiración, el empuje que tal vez alguno de los suscriptores necesita para echar nuevamente las riendas a andar. Pues para mí fue muy motivante ver el video del señor Andrés, porque pues estamos acostumbrados a ver tanques espectaculares con inversiones de miles y miles y miles de pesos, y eso en el hobby aquí en el país es difícil para la gente como los que no tenemos tanto dinero. Entonces está la prueba de que pueden decir está feo tu coral, o está mal acomodado, o no tiene estética, pero ¿qué crees? Tiene los corales que muy pocos pueden tener. Correcto. Aquí están mis lámparas. Como pueden ver, uso tubos T5. Y también mis lámparas pues son chinitas, ¿no? Son las famosas Aquamars. Mis lámparas ni siquiera se regulan Wi-Fi. Es lo más sencillo que puede haber. Yo las controlo con timer. Tengo mis horarios. Tengo mis combinaciones de luz. Y eso es todo lo que tengo de luz. Es mi gran inversión en luz. No puedo decir que tenía acróporas de colección, pero a fin de cuentas eran acróporas y los colores estaban bastante bonitos. Yo casi no he comprado con dinero nada. Esas lámparas me las dio muy baratas, no recuerdo, pero casi fue un regalo de Juan López, una persona que está en Stylish Reef y que está en Rifados. Una persona que no está aquí, está en Estados Unidos, pero que me ha protegido. La verdad, este señor me ha cuidado la espalda y le tengo un aprecio muy grande, porque aún sin conocerme me confió mercancía que yo le he vendido aquí, le he reparado muchas cosas y fue simbólico el precio que yo di por esas lámparas. Perfecto. Miren, también literalmente su zoom es grande, pero literalmente es muy sencillo, y aquí nos va a platicar algo muy curioso. Este zoom también usted lo realizó desde cero, ¿correcto? Desde el montaje, el pegado, el armado y demás. Así es, nosotros recogimos piezas y lo armamos porque es angosto, pero queríamos que tuviera una buena capacidad. Entonces igual el zoom lo hicimos nosotros, y pues hasta el momento nos había dado muy buenos resultados. Simplemente nos tocaron malos momentos, como que una bomba Red Devil de mi skimmer que ahorita saqué, se quemó, la verdad nueva de tienda. Pues ahí lo saqué porque mi tanque de por sí naturalmente es de bajos nutrientes, siempre mantengo los fosfatos en 0.03 y mis nitratos en 2. Entonces si yo metía mucho el skimmer, que es a donde luego la información no es muy clara a nosotros los principiantes, y nos dicen que el skimmer va sobrado, yo les puedo decir que si ven mi skimmer se van a reír de mí y van a decir que estoy hablando tonterías, pero mi skimmer me dejaba neutro mi tanque, lo mataba, y es un skimmer, no lo voy a enseñar, quédense con la duda, pero no creerían lo que tengo de skimmer, pero yo lo usaba una vez al mes porque si no me dejaba muerto mi tanque. Nada más tengo mucha roca, tengo alga chaeto, no necesito la gran lámpara, con ese foco ahorrador. Ahorita te darás cuenta cómo está mi alga chaeto. Miren, pandilla, aquí están los cadáveres de algunas de los corales que aquí tenía nuestro amigo
Edgar, vean nada más cuántas cabezas ya eran, para que vean que no es mentira lo que se les está diciendo. Ya literalmente, vean, eran acróporas ya basificadas, eran acróporas en crecimiento. Aquí tiene su bomba de subida. Cuéntenos qué es esto, mi querido Edgar. Ah, pues esa es ingeniería. Ok. Ese es un autorrellenador. Ok. Como yo salía mucho por a lo que me dedico después de mi negocio, que es a la música, yo hice un autorrellenador electrónico como todo el mundo. Correcto. Entonces lo que yo pensé era que no me fallara. Y 2 días antes de irme, 15 días y dejar solo el tanque, que a mí no me da miedo dejarlo, lo tenía muy bien controlado, me falló el automático. Okay. Entonces lo que hice fue perforar ese garrafón de agua, meterle una tuerca con sello, y entonces por ahí salía el agua hacia un tubo. Hicimos una reducción con una llavecita como de este tipo. Okay. Aquí yo le abro y la manguera, por gravedad, sin electricidad, sin nada, bajaba. Y como se puede ver ahí, el flotador es un flotador de esos para alimentar pollitos. Okay. Entonces, como de granjitas. Ahí está el flotador. Como puedes ver, aquí está mi nivel. Y tú puedes darte cuenta que está marcado aquí y está marcado acá. Entonces yo ajusté mi flotador y de esa manera tengo un autorrellenador con agua de ósmosis. Le pongo esto para que no le dé la luz y se convierta en alga. Okay. Pero de esta manera yo tengo un autorrellenador seguro, un autorrellenador que me dura 4 o 5 días. Me despreocupo de los desniveles del agua y la verdad es que no me costó más que el tiempo de hacerlo. Aquí nunca se va a desajustar nada mientras le demos mantenimiento al flotador. Y se me hace una buena inversión, gasto menos luz, tengo menos cablerío. ¿En qué tiempo aproximado crees tú que empiece a verse o notarse una mejoría en cuestión de estos problemas que vemos aquí en el uso de tu bacteria? Pues mira, Tren, pues así que cada tanque es muy relativo. Ahorita a este tanque se le va a hacer también modificaciones de aquascaping. Ok. Se le va a introducir más roca. Obviamente sabemos que pues, la roca trae silicatos, trae una elevación del amoníaco, más ahorita los fosfatos que están presentes en la roca, incrustados, que no vemos, que no son detectables con los test. Correcto. Pero como vemos, la cianobacteria de alguna manera pues ve la oportunidad de crecer sobre de ellos, ¿no? Entonces vamos a meter bacteria, no de la Ref Mix, es lo que estoy valorando, sino de la Red Food. Okay. Para que esta bacteria al duplicarse, al replicarse más rápido que la cianobacteria misma, le empieza a ganar los nichos y empieza a ocupar los nichos que la cianobacteria está ocupando ahorita. Eso aunado a que va a poner otro generador de olas, porque como vemos pues es muy notorio la zona muerta de flujo, ¿no? Eso era lo que yo necesitaba, encontrar a una persona que dijera, tengo estudios, tengo cómo comprobarte los años de trabajo que me ha costado enseñarte un producto. Y en este caso, a mí sí me interesa apoyar. Yo soy politécnico, mi hijo es politécnico, está por terminar una ingeniería. Y desde que él dijo que era politécnico, y más en la carrera que él se basa, me dio toda la seguridad de decirle, necesitas darte a conocer porque tu trabajo es increíble. Pero todos somos muy desconfiados. Queremos que de la noche a la mañana nos lo arreglen, nos hagan así y nos entreguen el mejor tanque, pero que me juren que no va a haber un riesgo. Y yo la verdad quise apoyar a Chris. Y la verdad, yo le hablé y le dije, Christopher, necesitamos demostrar con hechos tu trabajo y tus estudios de años, no de 1, 2, 3, 4. Y le dije, vamos a deshacer mi tanque, vamos a empezar de cero, lo pongo en tus manos, pero quiero que des una prueba palpable, un testimonio palpable de lo que es tu trabajo y el esfuerzo de tantos años. Quiero agradecerles a los dos, primero que nada a ti, Chris, por habernos invitado, por haber volteado a ver a Pandilla Ripside y decir, quiero que me ayudes a documentar esto. Nosotros estamos encantados de apoyar el trabajo nacional, de mostrarle no solo a los mexicanos, sino
a gente de otra parte del mundo que nos ve, porque tú sabes que ya nos ven en otras partes, e inclusive chistosamente ellos son los que valoran más el trabajo que los que estamos aquí, Sí. ¿no? Así Porque es. se han comunicado conmigo seguidores de España, seguidores de Colombia, que quieren que les envíes el producto, y gente de aquí que lo que hacen nomás es burlarse, ¿no? Entonces, este es el claro ejemplo de lo que se va a hacer. Esto es, literalmente, este acuario es el fénix que que van a renacer. Pues sí, la verdad es que, te vuelvo a repetir, yo no hubiera hecho esto, no tenía necesidad de hacer nada de esto. Podía guardarme en el anonimato como siempre, evitarme burlas, evitarme críticas. Correcto. Es muy triste decir, yo sé que los buenos somos más, pero desafortunadamente en este hobby los buenos son más, pero están muy escondidos. La gente es deshonesta, la gente es traicionera, y la gente buena, la que siempre quiso ayudar, al ver que los traicionan, se esconden. Correcto. Y ya no quieren apoyar. Y yo en mi caso, la verdad es que dejo mi tanque en manos de Chris. Vamos a hacer las recomendaciones que nos piden. Yo ya lo tuve bonito como me gustaba una vez, pero ahora el reto es tenerlo mejor. Y la verdad es que, honestamente, te voy a decir algo. Yo agradezco a 2 personas que me han ayudado. Sí, quiero hacer mención porque, Claro. pues siempre dicen, ¿no? Que no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano, ¿no? Correcto. No quiero ofender a nadie, ¿eh? Yo no me estoy metiendo con nadie. Estoy diciéndote como una persona jovista que aprende todo lo bueno de las personas y lo malo no. ¿Qué es lo malo? Que tienes un producto americano que te meten con bombo y platillo, o por decir un producto con mucha producción, y es bueno, pero a veces en el caso de Chris puedes encontrar otro que es mejor. Y natural. Y natural, ¿no? Y que no se va a ser dependiente, y que es de una persona que tiene un respaldo y un título profesional de una escuela como el Politécnico, pero la verdad tiene muchos honores Chris en lo que hace, y yo se lo quería reconocer, y yo se lo dije, yo no quiero nada más que, si te sirve como un testimonio, que sé que buscas tú esa publicidad, que no te puedes pagar comerciales de tele, ni volantes, ni la chica, ni la gran producción, vamos a hacerlo de manera palpable, real. Exacto. Porque yo como jovista, lo que me gustó de tus videos es que enseñaste la vida real del 80% de los que tenemos el hobby de los acuarios. Correcto. Porque no todos tienen el gran son, ni tienen el gran equipo, ni las grandes lámparas, ni tampoco los generadores, ni computarizados, ni Apex, ni robotizados, ni cámaras de ozono. O sea, qué bueno que el que lo tiene y puede, adelante. Pero debemos de entender que en México esa no es la gran realidad. Hay muchos, pero más son los que somos como nosotros. Y esa gente se va del hobby porque se lo ponen de una manera que es inalcanzable. Te dicen que el skimmer es sobrado, y Christopher científicamente te explica que eso es una gran mentira. Incluso yo ya les había comentado, pandilla, que mi pecera, mi acuario no tenía son. Nada más tenía una capa gruesa de arena, de aragonita, y de skimmer tenía un Tunce 9004, que es muy bajo para el litraje que yo tenía. Se puede tener el acuario de nuestros sueños, a la mexicana, como dicen, pero bien hecho y con los resultados que queremos nosotros. Y yo me uno a toda esta banda, a toda la pandilla, que con poco presupuesto queremos ver realizados nuestros sueños, ¿no? Correcto. Dejen de preocuparse por el qué dirán las personas. Dejen de preocuparse por el que si el acuario de él está más bonito que el tuyo, si tiene más cosas que el tuyo, a final de cuentas quien lo va a disfrutar son ustedes. Déjense ya de tapujos, déjense de tabús, déjense de penas, porque al final de cuentas los tanques que tengan chicos o grandes nadie se los dio. Se los dieron ustedes mismos. Entonces, y también lo que siempre les he dicho a la pandilla que a veces no quiere grabar conmigo, no porque no quiera, simplemente por el hecho de que se avergüenzan, les da pena o siente que no tienen el potencial. Recuerden que siempre va a haber gente, como ya lo mencionamos, que no vamos a tener los recursos para un acuario como los Master, pero sí tal vez el recurso para tener algo como tú, y tal vez lo que tú tengas sea una inspiración o sea algo que una persona quiere. No les quiten esa oportunidad. No, y aparte ser conscientes, Tren, de que pues yo voy a tener un tope. Correcto. No estoy diciendo ni estoy en contra de los Masters, ¿no? Correcto. Pero sí, también hay que ser conscientes hasta dónde es el máximo de lo que yo puedo tener en animales. Correcto. Con estabilidad, con buenas rutinas,
con un cuidado, con una atención, cuidando los detalles, siguiendo las reglas, siguiendo consejos de gente que sabe. Si después me va bien, podré subir un escalón. Pero estamos hablando de hasta dónde puedo llegar yo a quedar satisfecho, pero no dejarme vencer antes de empezar a luchar. Y la verdad, ojalá y toda la pandilla no le dé pena, enseñe sus tanques. Hay grupos muy maleados que pues ya son secretos a voces, ¿no? Grupitos de 4 o 5 que se quieren hacer como mafia, que nada más sus corales valen, nada más lo de ellos está bien, nada más se andan burlando, se mofan, te hacen memes. Precisamente por eso la acuariofilia en México se va a estancar. Y ahora que tenemos tecnología y cosas más a nuestros alcances de equipo, no como antes, nos seguimos deteniendo por eso, porque hay gente que su diversión es ver destruido a los demás. Y la verdad lo que este muchacho necesita es, con pruebas contundentes, demostrar tantos años de trabajo. Y yo estoy encantado de dejarle mi tanque. Pues bueno, pandilla, aparte, muy independiente de todo eso lo que dijo, yo nada más, siempre se los he dicho, les hago la invitación a los máster, a los novatos, a los dudosos, a los todo tipo de personas. Todos estamos aquí en el mismo barco. ¿Qué es el barco? Proteger a estos animales, proteger el ecosistema, proteger lo que lamentablemente en la naturaleza se nos está acabando. Ya quítense sus capas de yo soy el mejor, y en vez de eso, ayúdenlos a que sean como ustedes. Es lo que siempre se los he dicho. Pandilla Ripsider se abrió para esa gente que tiene miedo, para esa gente que tiene duda, para esa gente mal informada. Siempre se los hemos dicho aquí, este canal no se va a basar de si tengo razón o no tengo razón. Este canal se va a basar a, tienes una duda, yo te la puedo resolver haciendo esto, mostrándotelo. No nada más leyendo lo que me dijo fulanito, me dijo sutanito. Lo que aquí se te va a mostrar es palpable, se te va a mostrar con hechos, se te va a mostrar con ejemplos y se te va a mostrar así, con esta actitud, con este buen pedo, con este carnalismo que ya muchos perdimos. Lamentablemente perdimos los valores de acuarismos de la vieja escuela, que ahí sí no había nada, literalmente como lo tenemos ahorita, y todos se ayudaban con todos. Él le pasaba el tip acá, y aquí ya se volvió envidioso el hobby. Se volvió envidioso, se volvió literalmente palero, se volvió explotado, se volvió mafioso, lo que tú quieras. Pero recuerden algo, como se los repito, aquí el hobby, no sean egoístas, no es para nosotros. En parte sí, es un gusto, pero es para tener a la vida de la mejor manera. Si la vamos a sacar de su naturaleza, hay que tenerla lo mejor posible del mundo. Quiero darle las gracias a mi querido Chris por haberme tomado en cuenta para que Pandilla Ripsider mostrara esto. A mi querido Edgar por habernos abierto las puertas de tu casa. Siempre serán bienvenidos aquí. Muchas gracias para que documentaran junto con nosotros cómo va a ser el cambio de tu tanque, cómo va a resurgir como un fénix. Estoy seguro que va a ser así. Esperemos. Y pues, que sí. Pandilla Ripsider, Jorge, Chris, tu servidor, estamos abiertos. Si te podemos apoyar en algo, el canal te puede apoyar en algo, está abierto para lo que tú gustes. Al igual gracias. que a todos ustedes, pandilla, ya lo saben, el canal es de ustedes. Lo que se les pueda apoyar, estamos para servirles. ¿Algo más que quieran? Sí, yo la verdad, en agradecimiento, siempre piensa la gente que me van a cobrar, ¿no? Cuando ustedes vienen y que vienen a hacer un borlote, no es así. Y honestamente yo no tengo, pero sé que hay gente que empieza y que le da miedo tener ciertos animales. Entonces, que quede claro que el Señor no me vino a pedir nada, que quede claro que ellos no me buscaron, yo los busqué para ayudar a Chris le pidió a Tren y Tren accedió. Y yo la verdad lo quiero agradecer, a lo mejor no tengo mucho, pero él no me está pidiendo nada y ahorita en el video él ni sabe lo que voy a decir, pero que quede claro. Todo esto, pon tu mano, Chris, tú que tienes manos de oso, tú que tienes manos de Blue Demon, vean la mía. Todo esto, y más lo que está atrás, que es mucho, todos estos hongos peludos que están acá, que son como 10, como 15, no sé cuántos vayan a salir. Todo eso y todos estos árboles de Kenia, bueno, son cold y son green.
todo esto yo lo regalo al canal de Trend. El que venga, el que lo saque, yo no tengo, pero se lo doy de corazón porque también me gusta ser agradecido. Y Dios me puso en el camino de Chris y conocí a Trend. Y no es que sean paleros, nunca los había conocido, hoy nos conocimos. Pero todo eso, tú sabrás qué haces con él. Si quieres hacer preguntas, si quieres hacer algo. Yo hoy estoy caído económicamente, pero no de ánimo. Correcto. Y como esto va a ser parte de lo que tenemos que sacar por la nueva ideología, por los nuevos corales y la meta que nos queremos poner, entonces para mí sería muy fácil venderlo. Pero quiero demostrarles que todavía quedamos gente que lo hacemos sin interés como ellos. Él no me vino a pedir un frac como quién sabe quién, que se quejan mucho de que viene y pide frac regalados. No, ni que cobra. Y este muchacho necesita también que haya incentivos para la gente, que no le dé miedo. Entonces, él ya sabrá cómo lo va a repartir. Eso es del canal. Yo lo dono, quisiera tener más, pero va regalado. La vida me ha dado una familia hermosa, que es mi mayor riqueza. Cuando más derrotado estaba hace 15 días, ellos me empujaron, ¿no? Yo ya lo iba a vender. Mi hijo ya estaba haciendo video, ya se iba a vender todo, a rematar. Pero ellos me empujaron. Y entonces yo sé que doy, no espero recibir nada. Pero aunque sea poquito, mucha gente dice que es basurita, pero es vida y está muy padre. Entonces la verdad es que Trend ya sabrá a toda la pandilla cómo lo va a hacer. Esto ya es de él, pero eso va de corazón para toda la pandilla. Muchísimas veces, créanme, como lo dijo, se los juro, no sabía yo nada. La verdad siempre se los he dicho, ¿no? Inclusive fuera de cámaras a las personas que nos han regalado cosas y que todo eso va para ustedes. Me da cosita porque no quiero que se piense que en verdad yo busco un lucro con esto. El canal se abrió para ayudarlos a ustedes, el canal se abrió porque literalmente yo no vivo de esto, ¿no? A final de cuentas, si grabo o no grabo, yo sigo siendo la misma persona, pero sí quería apoyarlos a ustedes. No tengo ni siquiera palabras, como él dice, no muchas personas están así. A mí también se me haría muy fácil decirle, no gracias, véndalo, pero siento yo que al expresarse así, al abrirse así, al darlo de esa forma, sería una falta de respeto mía. Y pues sobre todo no va a ser para mí, va a ser para ustedes. Ya veremos qué dinámica sacaremos en el transcurso de los videos, porque también el canal se está haciendo gracias a ustedes. Estas personas, por ejemplo, Chris está creciendo gracias a ustedes. Mi querido Edgar va a crecer, esto nuevamente lo van a hacer con ayuda tanto de nosotros como de ustedes. Uno de ellos ya es el señor Andrés, ya fue una ayuda que, como dice, sin conocer lo motivó. Y pues también acompáñanos, Dete, para que lo conozcan. También él es su hijo, él también lo motivó. Qué mejor que esto es lo que hace la acuariofilia, une familias, enseña, ahora sí que aquí fue al revés, el hijo al papá a no darse por vencido, a decir que si lo hacen de corazón, lo hacen juntos y lo hacen con motivación, todo va a salir. ¿Qué le puedes decir tú nomás a la pandilla, hermano? Pues como dicen, ¿no? No se den por vencidos. De verdad, esto es hermoso cuando lo logran ver ya como ustedes lo quieren. Entonces, de verdad, no se den por vencidos y tampoco no se dejen guiar porque si es mucho dinero o poco, ustedes luchen y pues aquí están los resultados de que sí se puede con poco. Perfecto. Aquí sí vuelvo a repetir, no te están diciendo que forzosamente no tienes que gastar o que tienes que gastar mucho. Se te está diciendo, puedes tener lo que tú sueñas a tu alcance. Si tú tienes para gastar, gástalo, no está de más. Si no tienes para gastar, no te preocupes, busca ayuda. Va a haber gente que te va a apoyar, te va a decir, no gastes tanto, puedes hacerlo así. Si tu economía te da para que tengas algo de literalmente medio y bajo, adelante, también es funcional. Aquí no estamos para apoyarnos. La verdad es que estoy muy agradecido, señor Héctor. Mil gracias por los regalos para la pandilla, mil gracias por aceptarnos. Chris, mil gracias también por habernos invitado. A tu hijo, gracias por haber motivado a tu papá a no dejar este hobby tan hermoso, que sé que lo vas a ayudar para que esto vuelva a crecer. Y pues ustedes, pandilla, por seguir aquí conmigo. Yo soy Trend,
Esto es Pandilla Ripsider. Esto es Pandilla Ripsider. Nos vemos en una próxima emisión y ya les estaremos diciendo, o más bien ya les estaremos enseñando los resultados de este tanque con la batería de mi querido Chris. Nos vemos en la próxima. Bye. Pandilla, pues rápidamente la dinámica para que se puedan ganar los corales de mi buen amigo Edgar va a ser muy simple. Va a consistir en que el día domingo vamos a estar mi amigo Jorge y yo en el Mercado Morelos. Vamos a llevar todos los corales. Y ahora sí que las personas que se acerquen a decirme, yo vi el video de Pandilla Ripsider con el señor Edgar, les vamos a estar regalando ya sea una porción de cenia africana, ya sea una, ¿cómo se llama? Un hongo peludo, ya sea un zarco. Prácticamente los tamaños van a variar, pero pues por lo menos ahí están los regalos. Así de rápido te puedes llevar algunos de los corales que nos regaló mi querido amigo Edgar.